Muy bien, vamos a entrar a los últimos temas entonces de este curso y vamos a ver hoy eh, el llamado siglo de las luces. Habíamos visto que con el Renacimiento eh, comienza un énfasis en el hombre, se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo, de estar centrado en Dios, de estar centrado en el ser humano, en el hombre. Entonces, eh, eso trajo como consecuencia el racionalismo, donde todo tenía que pasar por la razón, y el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces, el siglo de las luces. Y se dio este fenómeno que se llama la Ilustración. Durante el siglo XVIII se comienza a gestar la idea de que las tinieblas de la ignorancia, esa ignorancia que estuvo en esos 1000 años en la Edad Media, esa era de tinieblas, estaban retrocediendo esas tinieblas ante la luz de la razón. Por eso se llama el siglo de las luces. El siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Se llegó a una concepción mecanicista del universo. ¿Qué quiere decir esto que se llegó a una concepción mecanicista del universo? Y es que los diferentes pensadores y científicos como Newton, Galileo Galilei, etcétera, habían desarrollado, habían investigado las leyes de la física. Entonces todo tenía una explicación. Y se llegó a una concepción tan simplista del universo, que el universo era tan predecible, porque durante la Edad Media existía esa ignorancia, entonces no se sabía, había un trueno y bueno, Dios está enojado, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero durante el Renacimiento, durante la modernidad, y después en la época contemporánea, se llega a esta idea mecanicista del universo, que el universo es como un mecanismo, es como un mecanismo de relojería, es como un gran reloj gigantesco donde todas las piezas concuerdan y todo es predecible. Entonces el hombre es capaz de predecir los eclipses, predecir esto, predecir aquello, todo es predecible. Entonces se llega a esa idea mecanicista del universo. Entonces el hombre ya no necesita a Dios porque el hombre sabe todo. ¿Ah? Se llegó a esa concepción mecanicista del universo. Después, llegado el siglo XX, vamos a ver que esa idea de la física, ese concepto mecanicista del universo, en la física de Newton y toda esa gente, en la física de la modernidad, se va a caer en el siglo XX cuando llegue lo que se llama la física cuántica, es decir, la física que estudia el átomo. ¿Ah? Entonces, ahí se va a entender que el universo no es tan predecible como creían ingenuamente aquellos pensadores de la modernidad. ¿Ah? Pero para eso va a faltar todavía unos siglos. Todavía está ese gran embalaje, ese gran entusiasmo. ¿Ah? Entonces se llegó a esa concepción mecanicista del universo. Bueno, el hombre ahora entiende todo lo que pasa en el universo, todo tiene una explicación, ya no se necesita a Dios. Se creía que por medio de la ciencia todo tenía una explicación. La Ilustración fue un cambio profundo en el pensamiento de Europa, en lo filosófico, en lo social, en lo político y en lo religioso. Las principales figuras de la Ilustración van a ser Voltaire, por ejemplo, que combatió con sus sátiras al clero
al clero francés, era un despiadado crítico del clero, de los curas de Francia, Montesquieu, que propuso que debe haber una separación de poderes, que hasta hoy en día tenemos la separación de los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Rousseau con su famoso contrato social. Todos estos pensadores del siglo XVIII van a ser las principales figuras de la Ilustración, ¿no? De la Ilustración, del siglo de las luces. Y eso va a desembocar en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa. Entonces todo eso, ese caldo de cultivo que ya se venía gestando en el siglo XVIII, el siglo de las luces, ese descontento con las monarquías se va a poner en tela de juicio. Las monarquías en el siglo XVII, ya Inglaterra había tenido su revolución y ya, si bien Inglaterra todavía tenía rey, y hasta hoy en día tiene rey, Inglaterra, pero ya en el siglo XVI ya se le había puesto un límite al rey, porque ahora Inglaterra, a partir del siglo XVI, tenía un parlamento, era una monarquía parlamentaria, y ese monarca no podía hacer lo que quería, sino que tenía que estar sujeto al parlamento. Entonces se van a cuestionar no solamente en la ciencia los postulados que se venían sosteniendo desde muchos siglos atrás, sino también en el campo de la política. Se entra a cuestionar todo eso. En el siglo XVIII también se da la independencia de los Estados Unidos. ¿Ah? Se da la independencia de los Estados Unidos. O sea que es un siglo de muchos cambios, cambio de paradigmas. ¿Ah? Entonces, muchos cuestionamientos. Y una de las consecuencias va a ser la Revolución Francesa. Acá vemos cortándole la cabeza al rey, a la reina María Antonieta. No quedó, literalmente, no quedó títere con cabeza. Y no lo estoy diciendo en un sentido metafórico, sino en el sentido más literal de la palabra. Antecedentes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da en 1789. 1789. La nobleza y el clero tenían enormes privilegios en la Francia del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa. El clero, es decir, la iglesia, tenía enormes privilegios, al igual que la nobleza. Los que tenían sangre noble, que tenían algún título nobiliario. La economía del país estaba en ruinas. Por un lado, la corte vivía rodeado de lujos, el Palacio de Versalles, mientras las clases más populares vivían en extrema pobreza. Por otro lado, los burgueses, esa clase social que ya hemos hablado, que empieza a surgir al final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, esa burguesía, es decir, los comerciantes, los artesanos,
todas esas personas que no eran campesinos, que vivían en las ciudades, los burgueses, querían acceder a cargos públicos, porque la burguesía no pertenecía a la nobleza, no tenía los privilegios de la nobleza, pero sí tenía dinero, porque por medio del comercio y todo eso, había hecho capital, había podido acceder a la cultura, había podido mandar a sus hijos a estudiar. Habíamos dicho que había surgido el gusto por el arte, por la literatura. Entonces, la clase burguesa quería acceder a cargos públicos. Y los campesinos estaban cansados del poder feudal, que todavía, si bien el feudalismo es propio de la Edad Media, pero todavía había resabios en la Francia del siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración, que vimos recién, habían provocado un gran desprestigio del gobierno monárquico. Como ya vimos, el siglo XVIII es un siglo de grandes cuestionamientos políticos, donde se cuestiona el poder político de la monarquía. Estados Unidos, por ejemplo, fines del siglo XVIII, logra su independencia y Estados Unidos no pone un rey, pone un presidente que es elegido cada 5 años. Estados Unidos no opta por un rey, sino por una democracia. O sea que se comienza a cuestionar el poder político de la monarquía de aquella época. Viendo la incapacidad de Luis XVI, el monarca, el rey, para resolver la crisis en que se encontraba Francia, la nobleza convocó a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Los estados generales estaban compuestos por 3 estados: la nobleza, el clero y el pueblo. Estos eran los 3 estados, que muy pocas veces habían sido convocados los 3, porque por lo general los que eran convocados eran la nobleza y el clero. El pueblo no participaba. Pero era tal la desesperación de Luis XVI ante toda esa avalancha de acontecimientos que convoca a los 3 estados. Y el tercer estado, que era el pueblo, que no nos engañemos, no era el pueblo tampoco como lo pensamos, que eran las clases más populares, era la clase burguesa. Si bien no eran nobles, pero eran los adinerados. O sea que no nos hagamos muchas ilusiones cuando vemos esto del pueblo. El tercer estado logró que la votación fuera por cabeza y no por estado. Con eso lograba romper la hegemonía de las clases más privilegiadas, porque claro, el tercer estado, el pueblo, tenía más componentes, eran más personas, el clero eran unos poquitos y la nobleza también unos pocos. Entonces, al lograr que el voto fuera por cabeza, iba a tener mucho más peso. El Estado logró que la votación fuera por cabeza y no por estados. Con eso lograba romper la hegemonía de las clases más privilegiadas. Y en 1789, en mayo, se dio apertura a los estados generales y comenzaron a sesionar como Asamblea Nacional. La burguesía, es decir, los integrantes del tercer estado, juraron que esta asamblea continuaría hasta la conformación de una asamblea general. Entonces, Luis XVI, obligado por los miembros de la corte, atacó a la asamblea, lo que provocó la indignación de las clases populares, y el 14 de julio de 1789, una fecha clave,
se tomó fue el famoso acontecimiento de la toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Que es el día que se toma como el día de la Revolución Francesa. Es el día que se toma la Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde se enviaba principalmente a los presos políticos, ¿no? Donde se enviaba a los opositores. Y era el símbolo del régimen absolutista del rey, ¿no? También los campesinos se levantaron en arma contra sus señores, los asesinaron, quemaron los castillos, ¿no? Lo que se conoció como el Gran Miedo. Todo eso acontece en 1789. Por eso que la Revolución Francesa va a ser clave. Después, Artigas se va a inspirar en la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos para imponer ese modelo de gobierno en la banda oriental. Por eso que los colores de la bandera artiguista van a llevar los 3 colores de la Revolución Francesa: azul, rojo y blanco, ¿no? Porque Artigas se inspira en la Revolución Francesa y se inspira también en la independencia de los Estados Unidos. Por eso Artigas tenía unas ideas mucho más adelantadas a los pensadores de la revolución de su época. Por eso en 1813, cuando se va a llevar en Buenos Aires un congreso de todas las provincias, no recuerdo si era en Buenos Aires que se iba a hacer ese congreso, no recuerdo, pero sé que se convocaba a todas las provincias que integraban la revolución. Ahí estaba Santa Fe, Tucumán, Córdoba, la Banda Oriental, Corrientes, en fin, todas las provincias. Y Artigas manda delegados de la Banda Oriental, que eran todos curas, y les da las instrucciones. Les da las instrucciones. Y uno las puede bajar en internet. Usted pone en Google instrucciones del año 13, le va a bajar. Son 20 y algo. Las famosas instrucciones, que son lo que Artigas instruye a los delegados. Bueno, esto es lo que propone la Banda Oriental. Y, entre otras cosas, propone principalmente 3 ejes. 3 ejes son los fundamentales de las instrucciones que da Artigas, las famosas instrucciones del año 13. Por eso nosotros tenemos tantas calles acá en Uruguay que se llaman instrucciones, porque son de las instrucciones del año 13. Esas instrucciones van a tener 3 ejes: federalismo, independencia y república. Entonces le dice Artigas, ustedes de esto no se bajen. Otra cosa se puede transar, pero esto no. Federalismo, es decir, que cada provincia fuera independiente. Artigas se inspiró en los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene ese sistema, ¿no? O sea, cada estado, por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte, otros no. En Estados Unidos hay estados en que la marihuana es legal y en otros no. Hay estados en que el aborto es legal y en otros no, porque cada estado tiene su independencia. Entonces, Artigas dice, primero, federalismo.
segundo, república. Y ahí se está inspirando en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Porque los principales exponentes de la Revolución del Río de la Plata todavía estaban pensando que si eran independientes de España, ¿qué iban a hacer? Si iban a nombrar un rey. Y Artigas ya la tenía clara. Y Artigas dijo, no, no queremos monarquía acá. Acá tiene que haber una república. Y lo tercero, independencia. ¿Ah? Porque muchos en Buenos Aires, de los revolucionarios, de la Junta Revolucionaria, todavía estaban pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque algunos pensaban no en una independencia, sino en una autonomía, que siguiera gobernando España, pero que fuéramos autónomos. Y Artigas dice, no, independencia. Lógicamente que estas ideas eran muy adelantadas para la época. ¿Y qué creen que pasó cuando llegaron los representantes de la banda oriental al Congreso? No los dejaron entrar. Se puso una excusa ahí que de cuestiones legales, no sé qué, pero hubo otras provincias que también habían tenido el mismo problema que había tenido la banda oriental y sin embargo las admitieron sin ningún problema. El problema es que las ideas de Artigas eran demasiado adelantadas para la época. Ni siquiera los dejaron entrar. ¿Eh? Por eso son las famosas instrucciones del año 13, que tenemos tantas calles en Uruguay que hablan de las instrucciones del año 13. Y otra cosa que decían las instrucciones del año 13, en cuanto al federalismo, que para salvaguardar el federalismo, que cada provincia fuera autónoma, la capital de estas provincias unidas podía estar en cualquier lado, menos en Buenos Aires, porque Artigas sabía que Buenos Aires quería centralizar todo el poder en Buenos Aires. Entonces estaba en contra del federalismo. O sea, las ideas de Artigas chocaban con las ideas centralistas de Buenos Aires, porque Buenos Aires no quería que cada provincia fuera autónoma, no quería la federación, quería que todo estuviera centrado en Buenos Aires. Entonces Artigas dice, la capital de las provincias puede estar en cualquier lado, en Tucumán, en Santa Fe, Córdoba, Montevideo, donde sea, menos en Buenos Aires, no puede estar en Buenos Aires. ¿No? Entonces, por eso la Revolución Francesa va a ser tan importante. ¿Eh? Y los colores de la bandera de Artigas, los colores que elige Artigas para su bandera, justamente se inspiran en los colores de la Revolución Francesa. ¿Eh? El azul, el rojo y el blanco. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre, basándose en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres principios: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ah? Y también se decidió eliminar los privilegios del clero y la nobleza. ¿Ah? O sea que en agosto del 1789 se declaran los famosos derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Ah? Libertad, igualdad y fraternidad.
Que tampoco nos podemos hacer muchas ilusiones, ¿no? Porque la libertad, la igualdad y todo esto era más bien para la clase burguesa, ¿no? Porque las clases más pobres todavía no podían acceder a eh, a estos privilegios. Todavía era una revolución burguesa, ¿no? Cosa que en el pensamiento artiguista no va a ser así, porque en la Ley de Tierras de 1815, Artigas, una de las cosas que dice es que los más infelices sean los más privilegiados, porque se iba a dar tierras, y se llegó a dar tierras en el gobierno de Artigas, cuando Artigas gobernó desde Purificación. ¿Ah? Bueno, Artigas nunca gobernó desde Montevideo, él odiaba la capital, y ahí él hace la famosa ley de tierras para quitar esos, que había unos pocos privilegiados que tenían muchas tierras improductivas. Entonces Artigas hace lo que se llama un reparto de tierras. ¿Y cómo se iba a saber cuánto le iba a tocar a uno o a otro? Artigas dice, los más infelices sean los más privilegiados. Eso para el reparto de tierra, 1815. O sea que Artigas ya estaba pensando en las clases más populares. Pero la Revolución Francesa, eh, en el primer momento, son las clases burguesas, las que, aunque después con los jacobinos, por ejemplo, bueno, ya se va a acceder a estas clases más populares, ¿tá? Porque después, bueno, en la Revolución Francesa, acá no nos da el tiempo para hablar, ¿no? Pero uno de los momentos es cuando los jacobinos toman el poder y, y los jacobinos comienzan una política de terror en Francia. Se mata a miles y miles de curas y católicos, se les corta la cabeza, se confiscan los bienes de la iglesia, todo eso. Una política de terror, el jacobinismo. Por eso que aquellos que estuvieron conmigo la clase pasada, la materia pasada, cuando vimos jacobinismo y liberalismo en el Uruguay, aquella polémica por la remoción de los crucifijos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la remoción de los crucifijos del Hospital Maciel en 1906, cuando Rodó sale a decir no hay que sacar a los crucifijos del Hospital Maciel porque simboliza al creador de la caridad, que es Cristo. Y Rodó va a decir que lo que está haciendo el vallismo no es un liberalismo, sino que es un jacobinismo. Y está ese famoso libro que estuvimos viendo y leyendo algunas páginas de ahí, de liberalismo y jacobinismo en el Uruguay. Es decir, que Rodó estaba comparando lo que estaba haciendo Valle con lo que estaban haciendo los jacobinos en la Revolución Francesa, ese reino de terror, ¿ah? Donde se asesinaba ese anticlericalismo, ¿ah? Entonces, por eso Rodó, que no era cristiano, ya habíamos dicho nosotros que Rodó era un liberal, no era cristiano, era un liberal, pero sin embargo reconocía que Cristo era quien encarnaba la caridad, como se decía en aquella época, la caridad. Entonces, y él va a decir jacobinismo y liberalismo en el Uruguay, ese famoso libro que estuvimos leyendo,
es esa polémica entre él y José Pedro Cardoso, creo, José Pedro Rodríguez, ya no me acuerdo, el otro contendiente con él. Entonces, la Revolución Francesa va a tener una gran importancia para todo el mundo, tiene importancia en el pensamiento artiguista, ¿no? Pensamiento artiguista y en todo el mundo, ¿no? La Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa viene a cuestionar el estado absoluto de la monarquía, ¿no? Muy bien, vamos a borrar esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ahora pasamos a la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Se inició más o menos sobre la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1700 y pico, en Europa. Y se trató de un desplazamiento del trabajo manual hacia la máquina. Del trabajo manual hacia la máquina. Y esta revolución nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, porque como dijo alguien, todos somos hijos de la máquina. Todos somos hijos de la máquina. ¿Sí? Y los que han visto esa famosa película La Máquina, justamente de Matrix, ¿sí?, se darán cuenta que todos en mayor o menor medida somos hijos de la máquina. Y todo eso viene de la revolución industrial. Se trató de un desplazamiento del trabajo manual, ese trabajo en la Edad Media, que se trabajaba en forma manual, en los talleres, en el taller del artesano, que trabajaba solo el artesano, cuando mucho con algún ayudante, o el campesino que trabajaba en el campo y sus únicas herramientas eran una pala, un pico y muy poca cosa más, algún arado. Pero con la revolución industrial se pasa del trabajo manual a la máquina. Como consecuencia de las demandas de productos se necesitaba producir más y más en forma más rápida. El comercio con nuevas tierras como América, Asia y África hacía que la demanda fuera cada vez más grande. Es decir, con el ascenso al poder de la burguesía, se vio la necesidad en esa nueva clase social, con gustos más refinados, se vio la necesidad de poseer más cosas. Porque antes la vida era muy sencilla en la Edad Media. Pero ahora, en la Edad Moderna y después en la Edad Contemporánea, la vida de las personas, de los burgueses adinerados, era más, le demandaba más cosas. Entonces, el comercio empezó a crecer y eso hizo que la demanda fuera cada vez más grande. La revolución científica, con el invento de máquinas y la utilización de nuevas fuentes de energía, posibilitaron su aplicación en la producción de los productos. Ahora se comienza a fabricar máquinas. Entonces, el invento de las máquinas y la utilización de nuevas fuentes de energía, como el vapor, por ejemplo, posibilitaron su aplicación en la producción de los productos. También hubo nuevos cambios en la agricultura,
había más demanda, se necesitaba. Como decíamos, nuevos cambios en la agricultura posibilitaron un más alto rendimiento de las cosechas. ¿Ah? Las cosechas ahora eran mucho más abundantes. Entonces se necesitaba más maquinaria. Era mucho más la población también. Entonces esos cambios en la agricultura posibilitaron un más alto rendimiento en las cosechas. Se pasó de la tierra común a la propiedad privada, porque durante la Edad Media los campos eran comunes, eran del señor feudal, pero ahora se pasa a la propiedad privada. Se alambraron los campos. ¿Ah? Bueno, acá en Uruguay recién se alambraron los campos en el siglo XIX. Siglo XIX. 1780 y pico, en el gobierno de La Torre, se alambran los campos y ahí se muere el gaucho. ¿Ah? Ahí se muere. El gaucho vivió hasta 1780 y pico, porque lo que ahora hay no son gauchos. No sean ilusos, ahora no hay gauchos. Lo que hay son peones rurales. Y gauchos ya no existen más. El gaucho solamente está en el monumento ahí, que está cerca de la Intendencia ahí, 18 de julio. El gaucho se muere cuando se alambraron los campos, en el gobierno de La Torre, 1880 y pico, o 1870 y pico por ahí, que se alambran los campos. Y ahí, eso fue la muerte del gaucho, porque el gaucho antes era un ser problemático, que no se sabía cómo combatirlo, porque el gaucho andaba libre por los campos, pero no producía nada, no trabajaba. Como los campos no eran alambrados, el gaucho entraba, mataba una vaca, asaba lo que necesitaba para comer, después dejaba ahí todo el resto, que se pudriera y se iba. ¿Eh? Cuando necesitaba un caballo, iba, agarraba el caballo que más le gustaba y ese era el gaucho. No se sabía cómo combatirlo, era un gran problema. Entonces, La Torre se le ocurrió alambrar los campos, se importó de Europa alambrados, que antes no se conocía, y ahí se terminó el gaucho, porque el gaucho ya no. Y además se marcó, salió la marca de los ganados, entonces ya el gaucho ya no tenía forma de vivir. Se formaron lo que se llamó los pueblos de rata. Los pueblos de rata eran esos pueblitos al lado de una estancia donde el que antes era gaucho ahora tenía que ir a mendigar un puestito de trabajo para poder vivir. O si no, venirse a la ciudad y engrosar los cinturones de pobreza de la ciudad, formándose los famosos cantegriles en los barrios más marginales de la ciudad. Eso con el alambrado. Aparte con el militarismo, con La Torre y los demás que van a venir después, Santos, Tajes, el ejército se va a profesionalizar, que antes el ejército, acá en la banda oriental, era muy rudimentario. Los cuatreros tenían mejores armas que los soldados, pero con La Torre el Estado se va a profesionalizar, el ejército va a poseer buenas armas. A finales del siglo XIX ya se empieza a hacer las vías para los trenes y ahora en pocas horas
un ejército podía estar en diferentes lugares. Entonces el gaucho fue siendo cercado por todos lados y ahí se terminó. Y lo que hoy tenemos es un remedo, ¿no? Que dice, el gaucho en la fiesta criolla. Son personas que se dedican a tareas de campo, pero no es el gaucho, ¿no? Por las dudas. Y eso surge con la revolución industrial. ¿Ah? El acero, la producción del acero. Una de las consecuencias fue que con el acero se pudo hacer alambrados. ¿Ah? Entonces se pudo alambrar los campos. Los campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades. Lo mismo que pasó acá en Uruguay, pasó en Europa. ¿Ah? Ahora había una propiedad privada. Esto es privado, esto es mío. Entonces aquel que no tenía posibilidad tenía que ir a engrosar los cinturones de pobreza de la ciudad. Eso trajo como consecuencia la revolución industrial. Uno de los grandes inventos fue la máquina de vapor. Esto permitió su utilización en la minería, ¿eh? En la agricultura y más tarde en el transporte. Ya ahora ya no se andaba a pie, o a caballo, o en carruaje. Y ahora, en pocas horas, se podía hacer muchos kilómetros en el tren. Pero para eso se necesitaban los rieles, se necesitaba el acero. Entonces, esto es la revolución industrial. Uno de los grandes inventos, como ya dijimos, fue la máquina de vapor, lo que permitió la utilización en la minería para extraer los minerales, principalmente el carbón, para la máquina, porque las máquinas de vapor necesitaban leña, pero la leña no era muy eficiente, entonces se descubrió el carbón mineral, ¿no? En la agricultura y más tarde en el transporte al utilizarse las primeras locomotoras a vapor. Se mejoró la calidad de los metales haciéndolos más fuertes y más livianos. Todo esto es la revolución industrial. Pero esto trajo nefastas consecuencias. También, acá tenemos la máquina de vapor. Se podía utilizar la máquina de vapor en las minas, por ejemplo, en las fábricas. Se pasó del taller del artesano, donde el artesano trabajaba solo, cuando mucho con algún aprendiz o algún ayudante, y se pasó del taller del artesano a la gran fábrica. El artesano participaba en todo el proceso de producción de un artículo. El artesano se hacía una vasija, por ejemplo, o se hacía un par de zapatos, por ejemplo. Él lo hacía todo. ¿Ah? Él participaba en todo el proceso de elaboración de ese producto. Pero sin embargo, ahora el obrero es solo parte de un enorme engranaje en la fábrica. Solo es parte de un enorme engranaje. Nosotros vimos el año pasado, no me acuerdo, creo que en Teología Contemporánea vimos la película famosa esa de Chaplin, Tiempos Modernos, que es una descarnada crítica a la revolución industrial, donde el hombre es enajenado por la máquina y literalmente es tragado por la máquina. Entonces se pasó del taller del artesano a la gran fábrica. El artesano participaba
en todo el proceso de producción de un artículo. Entonces, bueno, esto lo hice yo, pero sin embargo ahora el obrero es solo parte de un enorme engranaje en la fábrica, como en la película que vimos de Chaplin. Ustedes la pueden bajar, ponen en YouTube Tiempos Modernos de Chaplin y la bajan enseguida gratis, ¿no? Y ahí está una de las críticas que hace Chaplin a esa sociedad que, dicho sea de paso, cuando comienza la película, muy hábil Chaplin, comienza la película mostrando la cámara cientos de animales que entran, no sé si una especie de frigorífico o algo así, al matadero, y de inmediato la cámara cambia a cientos de cabezas de obreros que entran a la fábrica, como diciendo, estos son animales de la máquina. Y si vemos en la película, el hombre ya no participa en la elaboración de ese producto, es solamente una parte. Vimos en la película que Chaplin lo único que hace, aprieta una tuerca. Él pasa todas las horas de trabajo apretando una tuerca. Y se queda tan alienado que después que sale, la primer tuerca que encuentra, el primer tornillo, el instinto natural de él es apretarlo, ¿ah? Porque es lo único que sabe hacer. Y paradójicamente, en toda la película no se muestra qué es lo que hace esa fábrica. Nunca se supo qué era lo que fabricaba esa fábrica. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que el obrero no sabe, él hace una parte, no como el artesano que sabe, esto lo hice yo hago esto. Ahora el obrero es solo parte de un enorme engranaje en la fábrica. El campesino tuvo que emigrar a las ciudades teniendo que vivir en condiciones de pobreza extrema. Las ciudades aumentaron su crecimiento rápidamente mientras que el campo se despobló. La gente sufrió un gran desarraigo y tuvo que cambiar su forma de vivir, alimentarse, etc. A finales del siglo XVII, que recién estuvimos hablando como el siglo de las luces, pero no era tan de las luces, no era tan iluminado, porque en Inglaterra, por ejemplo, los hermanos Wesley, Carlos y Juan Wesley, salen a predicar y van a las minas a predicar, donde a causa de la revolución industrial se necesita carbón para la máquina de vapor. Y los obreros ahí trabajaban horas y horas, no como hoy, que es 8 horas. Bueno, ya cumplí mis 8 horas, no, trabajaba horas y horas extenuantes, metidos en las minas para extraer el valioso carbón para la máquina de vapor. Y en muchos lugares los agujeros eran tan pequeños que los hombres no podían entrar. ¿Y a qué solución se llegó? Se mandó a los niños de 5 o 6 años, como sus cuerpecitos eran pequeños, podían entrar en esos agujeros. Y los niños pasaban horas y horas. Lógicamente, olvídese de ir a la escuela y todo eso, ¿no? Y contra eso lucha Wesley. Wesley predica, funda iglesias y funda escuelas en esos lugares. Se opone a la explotación infantil. Se opone a la explotación infantil. Predica contra eso y trata de sacar a los niños de esa explotación a que son sometidos. Todo eso es fruto de la revolución industrial, ¿eh? Muy bien. Muy bien.
Y acá las condiciones de la clase obrera, ya hemos visto algo de esto, la clase obrera percibía salarios que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Las condiciones de vida eran penosas. Las familias vivían hacinadas en viviendas insalubres sin las mínimas condiciones de higiene y comodidad. Las jornadas laborales eran extenuantes, pues se trabajaba por horas en condiciones deplorables. Aquí en Uruguay, la ley de las 8 horas se aprobó bajo el gobierno de don Pepe Valle. Don Pepe Valle fue el que a principios del siglo XX, durante su gobierno, no recuerdo si el primero o el segundo, porque él gobernó en 2 oportunidades, se aprobó la ley de las 8 horas. Porque también acá en Uruguay, en los talleres textiles, se trabajaba horas y horas. Y la mujer trabajaba horas, y los niños, acá en Uruguay, horas y horas. Y las mujeres trabajaban paradas, y don Pepe Valle sacó la famosa, que no sé si han oído hablar, de la famosa ley de la silla. La ley de la silla, durante el gobierno de don Pepe Valle, era que en todo lugar que hubiera una mujer trabajando tenía que haber una silla para que la mujer se sentara, porque la mujer trabajaba en los telares, donde se hacían las telas, ¿ah? Y trabajaba largas jornadas parada. Entonces, en el gobierno de don Pepe Valle se votó la famosa ley de la silla, que se conoció popularmente como ley de la silla, que decía que tenía que haber un lugar donde había una mujer trabajando, tenía que haber una silla para que la mujer se sentara y descansara. Las jornadas laborales eran extenuantes, pues se trabajaba por horas en condiciones deplorables. Las mujeres y los niños trabajaban también por sueldos más baratos y eran expuestos a peores condiciones de trabajo. El trabajo en las minas era aún peor. Se utilizaba mucho a los niños por su menor tamaño para su desplazamiento dentro de los pequeños túneles subterráneos. También se cuenta que el famoso cuento infantil Blancanieves y los 7 enanitos se inspira en estos trabajos, en esta explotación infantil, y que los enanitos no eran enanitos, sino que eran niños. ¿Ah? Eran niños que trabajaban en las minas, porque al ser más pequeños podían meterse y gatear por entre las minas para extraer el valioso carbón que se necesitaba para las máquinas. Después hay una segunda fase en la revolución industrial. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se inicia la segunda fase. Nuevas fuentes de energía dieron un nuevo impulso a la industria. La electricidad y el acero fueron el principal impulso que tuvo esta segunda fase. El motor a explosión fue un invento que marcó para siempre el curso de la historia contemporánea, cuando se inventó el motor a explosión. Si en la primera fase de la revolución industrial se había pasado del carbón vegetal al carbón mineral, ahora se pasaba de este último al petróleo. Ahora se pasaba del carbón al petróleo en esa segunda fase de la revolución industrial. Otra particularidad de la segunda fase de la revolución industrial fue la organización del trabajo. Federico Taylor sistematizó el trabajo en las fábricas, haciendo que el rendimiento de los obreros fuera más productivo y con mayor rapidez. Henry Ford aplicó este sistema de trabajo en serie a su propia fábrica. El trabajo en serie en las fábricas, ¿tá? Porque las primeras fábricas de autos demoraban mucho en hacer un auto, pero gracias a este trabajo de Taylor,
esta división de trabajo. Taylor dividió el trabajo y Henry Ford lo llevó a su propia fábrica. Entonces, el obrero se especializaba solamente en hacer una cosa. Solamente se le enseñaba a hacer una cosa. Uno, bueno, ponía los rayos, como vimos ahí en el video, uno ponía los rayos en la rueda, otro apretaba una tuerca, todos hacían una sola cosa. Entonces, los autos podían hacerse mucho más rápidos y eso provocó que el precio de los autos bajara porque ya había muchos autos para vender. Esto lo hizo Henry Ford. Pero ¿qué pasó? Esto trajo como consecuencia trastornos mentales en los obreros. La mayoría de esos obreros eran analfabetos que Henry Ford reclutaba de las clases más bajas de los Estados Unidos para trabajar en su fábrica y le enseñaba a hacer una sola cosa. Entonces, hasta que se jubilaba, estaba haciendo solamente eso. Entonces, esa tarea repetitiva, monótona, provocaba que el obrero terminaba con grandes trastornos mentales. Entonces, gracias a eso se pudo desarrollar. Y bueno, todo eso es consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial trajo adelantos tecnológicos tremendos como el motor a explosión, antes de eso la máquina de vapor, la locomotora, el tren, todo eso, pero también todo eso se logró a un costo humano altísimo. Miles de vidas murieron por las condiciones deplorables de trabajo a que se los sometía. O sea, los obreros, sobre todo en el comienzo de la revolución industrial, ganaban sueldos miserables, no había ninguna regularización en el horario de trabajo, sino que el horario de trabajo era el horario que el patrón quería. No se le decía usted va a trabajar tantas horas. Entonces, no había edad también. Ahí trabajaban los niños, trabajaban las mujeres, trabajaba todo a precios, sueldos miserables. Todo eso como consecuencia de la revolución industrial. Y llega el siglo XX. Ya estamos en la edad contemporánea. Recuerden, Edad Media, Edad Moderna. La Edad Moderna va hasta la Revolución Francesa. ¿No? Después de la Revolución Francesa empieza la Edad Contemporánea en la que actualmente estamos. Entonces, la Edad Moderna, lo que comúnmente se dice la modernidad, la famosa modernidad que fue hasta la Revolución Francesa. ¿Ah? Y llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX hay un gran entusiasmo por los adelantos. Se pensaba que después del siglo de las luces, en el siglo XVIII, en el siglo XIX iban a haber grandes adelantos y en el siglo XX, bueno, iba a ser la explosión, ¿no? El ser humano ya no necesitaba a Dios. El ser humano había llegado a la mayoría de edad y ya no necesitaba a Dios como una muleta. Entonces, en el siglo XIX, Darwin propone la teoría de la evolución de las especies. Y como vimos en la materia pasada, también eso afectó la teología, porque muchos teólogos